¿A quién se cita más? De Humberto Eco. En las distintas discusiones sobre el control de la calidad de las universidades italianas, a menudo se hace referencia a criterios que se usan en otros países. Uno de ellos es el control del número de citas que los trabajos de un determinado profesor o candidato a alguna oposición han obtenido en la prensa especializada. También hay instituciones que ofrecen estadísticas muy minuciosas al respecto, y a primera vista, este tipo de control podría parecer eficaz, pero como todos los controles cuantitativos, tiene sus límites. Es un poco como el criterio, sugerido también en Italia y a veces aplicado, de verificar la eficiencia de una universidad según el número de licenciados que produce. Sin duda, una universidad que produce muchos licenciados da la impresión de ser muy eficiente, pero es fácil ver el límite de semejantes estadísticas. Podría haber una universidad pésima que, para tener muchos estudiantes, regalara buenas notas y no se mostrara muy exigente con la calidad de los trabajos de fin de curso o de las tesis, por lo que el criterio adquiriría un valor negativo. ¿Qué decir de una universidad muy rigurosa que prefiere pocos licenciados pero buenos? Un criterio más fiable, pero también susceptible de críticas, sería evaluar el número de licenciados con respecto a las matrículas. Una universidad que solo tiene 100 matrículas, pero lleva la licenciatura a 50, tiene trazas de ser más eficiente y rigurosa que otra que tiene 10.000 alumnos matriculados y licencia 2.000. En fin, los criterios meramente cuantitativos son lo que son. Volvamos ahora al control basado en el número de citas. Digo enseguida que el criterio podría ser válido para publicaciones de ciencias duras, matemáticas, física, disciplinas médicas, etc., pero bastante menos para ciencias blandas como las denominadas ciencias humanas. Pongamos un ejemplo. Yo publico un libro en el que demuestro que Jesús fue el verdadero fundador de la masonería. Nótese que por una suma cuantiosa que destinaría a obras de caridad, podría incluso proporcionarles la bibliografía existente al respecto. Claro que se trata de obras que no han sido tomadas muy en serio. Si en ese libro ofreciera algún documento de apoyo con una apariencia muy sólida, desencadenaría un pandemonium en el ámbito de los estudios históricos y religiosos, y se publicarían centenares de ensayos que citarían la obra. Admitamos que gran parte de ellos la citarán para refutarla. Existe un control cuantitativo que discrimina entre citas positivas y citas negativas. Y entonces, ¿qué decir de un libro sólido y argumentado que, aun así, ha suscitado polémicas y rechazos, como el de Hobsbawm sobre el siglo breve? ¿Y con qué criterio se eliminarían todas las citas de los que lo discuten críticamente? Y luego, ¿le negaríamos una cátedra a Darwin demostrando únicamente que más del 50% de los que lo han citado y lo siguen citando lo han hecho y lo hacen para decir que no tenía razón? Si el criterio sigue siendo puramente cuantitativo, deberíamos reconocer que entre los autores más citados de las últimas décadas están esos Bingham y Lincoln, que han escrito un libro sobre el Grial, que ha llegado a ser un bestseller. Contaban sandeces, pero han sido y siguen siendo muy citados. Si el criterio fuera solo cuantitativo, una universidad que les ofreciera una cátedra de historia de las religiones debería saltar a los primeros puestos de la clasificación. Todas estas dudas sobre lo que concierne a las ciencias blandas deberían agitarse también muchas veces en el ámbito de las ciencias duras. Pons y sus colegas turbaron hace años los ambientes científicos con una teoría,
muy contestada y probablemente falsa, sobre la fusión fría. Se los ha citado un sinfín de veces, casi siempre para refutarlos. Si el criterio es solo cuantitativo, debemos tomarlos en consideración muy seriamente. Algunos pueden objetar que, en estos casos, el criterio cuantitativo se aplica solo a revistas de comprobada seriedad científica, pero, aparte de que en ese caso el criterio se volvería de nuevo cualitativo, ¿qué se hace si en estas revistas serias esos estudiosos han sido tan solo refutados? De nuevo, deben introducirse criterios cualitativos. Entonces, me gustaría ver cuántas refutaciones recibió Einstein cuando enunció la teoría de la relatividad general, o consideremos un tema de los más debatidos, si se produjo o no ese fenómeno denominado Big Bang. Sabemos que estudiosos muy respetables tienen opiniones opuestas. Si aparece una nueva teoría que niega el Big Bang, debemos borrar todas las citas negativas de quienes aún sostienen esa hipótesis. Lo digo no porque tengan en el bolsillo una solución razonable, sino para recordar lo difícil que es establecer criterios de excelencia sobre bases cuantitativas y lo peligroso que es introducir elementos cualitativos, que, al final, eran aquellos mediante los cuales la cultura oficial del estalinismo expulsaba de la comunidad científica a todos aquellos que no se atenían a los principios de Diamat o no se tomaban en serio las teorías de Lysenkot. Con esto no quiero tampoco afirmar que no existan criterios. Sugiero solo lo difícil que es elaborarlos y lo delicado que es este tema, escrito y publicado en el año 2003.